Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en esta ocasión nos lo ha pedido nuestro amigo Iván, a quien como siempre le voy a dar las gracias en algunas ocasiones. Más de una. La primera, por supuesto, la más importante, que ha solicitado este vídeo a la revista Acción Cine, al canal de la revista. Aquí abajo, en la descripción, ya sabéis, vais a tener todas las indicaciones necesarias para pedirnos este tipo de vídeos. Aquí abajo. También aparecerá información durante el vídeo, no lo dudéis. Además, quiero darle las gracias por haberme elegido a mí para hablar de esta película, que además es una película ya bastante tiempo sin ver, pero que en este caso, teniendo en cuenta que somos varios los que las hacemos, pues es un honor y un orgullo que haya pensado en mí. No sé por qué, de verdad, os lo prometo, porque no es una película que yo relacionaría conmigo, ni siquiera de los clásicos o de cine más moderno, pero es una película muy buena, eso es innegable. Y en tercer lugar, por hacerme volver a verla, hacía tiempo que no la veía, me sigue pareciendo una muy buena película, le sigo encontrando los defectos similares que le encontraba cuando la vi la última vez, y no sé dónde he metido el Blu-ray ahora mismo, que tengo de Alemania, pero me sigue pareciendo una película... Aquí llegan los problemas. A ver, me parece una película muy buena, pero en la carrera de su director no es la más notable, ni la mejor, ni muchísimo menos. De hecho, cuando pensamos en la carrera de su notabilísimo director, no se piensa mucho en esta película. La dejamos un poco más abandonada, pese a que él es uno de los protagonistas de la historia, porque es actor y director, y pese a que tiene un reparto magnífico y lleno de rostros conocidos, y pese a que es muy buena película, pero es que en la carrera de este director, pues, las hay mucho mejores. Y no es mi director favorito, no es algo... lo he dicho en más de una ocasión, yo no es mi director favorito, o sea, creo que siempre he creído que hay directores mejores. Me parece un director brillante, no es lo mismo que yo crea que, por ejemplo, John Ford es mejor a que no me parezca un director maravilloso. Y a que su cine no enganche conmigo a un nivel emocional, porque no engancha conmigo, a que me siga pareciendo un director maravilloso. Y sus películas, muchas obras de arte. Esta se queda un pelín por debajo de la obra de arte, aunque es una muy buena película. Estoy hablando de Clint Eastwood, evidentemente, y estoy hablando de Un Mundo Perfecto. Estoy hablando de A Perfect World, la película de 1993 que protagonizó Kevin Costner, junto a TJ Luther, que era un niño muy jovencito, junto a Laura Dern, junto a Bradley Whitford, junto a Keith Sbaraglia. Había un reparto muy competente, junto a las dos grandes estrellas que en aquel momento eran evidentemente Clint Eastwood y Kevin Costner. Ambos venían, de hecho, de ganar sendos Oscars a Mejor Director, no sé si en años consecutivos, no sé si 91 o 92, uno por Sin Perdón y el otro por Bailando con Lobos, dos western. Pese a ello, pese a esa unión a través del western, pese al propio tono de western que tiene la película, que tiene un tono de western, neo-western, muy particular, parece ser que en el rodaje las cosas no salieron del todo como se esperaba, no han vuelto a colaborar juntos y al parecer surgieron choques frontales entre ambos. De hecho, hubo un momento determinado en el que Kevin Costner al parecer se fue del rodaje enfadadísimo y en vez de ir a buscarle... alguien, pues Clint Eastwood siguió rodando con su doble de luces, con un señor que está allí solamente para que hagan el set, alguien que se parece remotamente al actor, sobre todo en altura, color de piel y demás, y color de pelo, y que se pone allí para que haga el director de fotografía e iluminación, preparen el setting de luces y luego traen al actor para que interprete y no tenga que estar ahí parado mirando el techo durante media hora o una hora, lo que tarde en iluminar. Aunque los sets de Clint Eastwood suelen ser bastante rápido, porque él mismo lo dice, rueda rapidísimo, no tiene reescrituras de guión, no acepta reescrituras de guión, suele rodar en una o dos tomas
y sobre todo suele manejar primeros borradores, que creo que es uno de los problemas a veces, porque hay veces que los borradores, las películas deben ser corregidas y reescritas y no pasa nada por ello, y a Clint Eastwood eso no le gusta. Le pasa en más de una película, siempre me viene a la mente El Intercambio, que creo es una película que le hacía falta una reescritura de guión como El Comer para ser todo lo redonda que podía haber sido, y en esta una reescritura de guión, un pulido guión no hubiera venido mal. Creo que alarga un poquito innecesariamente la película y creo que le falta fuelle al final, en el último tramo le falta un poquito de fuelle. Sin embargo, en otras acierta de pleno, Sin Perdón. Million Dollar Baby me parece una obra maestra, pero sigue teniendo, y algún día quizá hablemos de ello, sigue teniendo un problema de guión, un fallo de guión que a mí cada vez que la veo, y es una película que me parece, lo repito, me parece prodigiosa, pero cada vez que veo la película, el problema de guión que tiene me resulta chocante, porque es problema de guión, de reescritura de guión, de alterar el guión un poquito y que encaje, pero es que es algo que me saca de la película a veces. Y es una película que he visto varias veces. Pero es una obra maestra. Mystic River es una obra maestra. Sin Perdón lo es. Esta se queda a esto. Por ejemplo, en un setting, aunque con un tono totalmente distinto, en un setting similar, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal me parece mejor película. De hecho, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal me parece una de las películas más infravaloradas de la carrera de Clint Eastwood y una de las más a rescatar. Me parece un peliculón como la copa de un pino. Y esta es muy buena, pero no llega a Sin Perdón. Para que gane una comparativa, esto no llega a Sin Perdón. No llega a Mystic River. Y vamos a compararlas con su propio director. No vamos a irnos lejos ni a mirar. No, comparen con su propio director. Es mejor, es igual que Sin Perdón. Supongamos que Sin Perdón es un 10. Mystic River, 5 estrellas. Sin Perdón, Mystic River, Million Dollar Baby, si quieren. Son 5 estrellas. ¿Esta es igual de buena que ellas? No. Y ahora explicaré por qué no me lo parece. Pues entonces tiene que estar un pasito por debajo. No le pasa nada. No es... No vamos a cogerla y a quemarla en la hoguera ni nada por el estilo. Simplemente no es una obra maestra. Es muy buena película, es una película notable, pero no es una obra maestra. Para mí. Repito que esto es para mí. Yo espero que nuestro amigo Iván sepa aceptarlo y como le he dado las gracias antes, entienda que esto no va en contra de la película, ni muchísimo menos, que estoy diciendo que es una película brillante. Sé que alguno no lo escuchará y escuchará lo que quiera. Bueno, yo lo repetiré una vez más. Me parece una muy buena película, notable película. Película de 8. De 8 alto, si quieren. Son 4 estrellas con 4 soles, pero no son 5 estrellas. Y que no sean 5 estrellas no quiere decir que sea mala película. Quiere decir que no es tan buena como otras del propio director. Nada más. Francotirador me parece una película mejor que esta. Aunque a alguno le duela que diga esto porque sé que a más de uno. Y si dudan siempre, yo siempre recomiendo, vean lo que dice la crítica internacional y fíjense, no creo que todos estemos locos de golpe, puede serlo, pero no creo que todos estemos locos de golpe 30 años después, que casi han pasado del estreno de la película. Así que Iván, yo espero que entiendas por dónde van los tiros cuando hablo de que es una película que para mí es de 4 estrellas y que para mí no es tan redonda como las otras. Aunque tiene muchísimos aciertos visuales, estéticos, argumentales, narrativos, de todo, porque es una película de Clint Eastwood y Clint Eastwood rara vez falla el tiro del todo. Hasta sus películas más normales, por llamarla de algún modo, o incluso más fallidas. Y estoy pensando en Mula, es mejor película que el 90% de otras producciones. Simplemente, dentro de la propia carrera de Clint Eastwood, no está a la altura de otras obras del director. Y esta, sobre todo, se apoya, tiene un guión de John Lee Hancock, que es el mayor de los problemas, porque John Lee Hancock, que es el director de la nueva versión del Álamo, que es un tipo que sí ha colaborado con Kevin Costner posteriormente, es un director y un guionista, sobre todo, muy... no del montón, es que es con muchos altibajos. Y aquí su guión tiene muchos altibajos, demasiados altibajos. La película, pese a todo ello, que cuenta esta historia de una fuga de la cárcel y esos dos presos que
bueno, hacen cosas que no deben, sigue siendo un retrato de una época, una mirada no nostálgica, pero sí con cierto cariño a una época en la que todo era más sencillo, o aparentemente más sencillo, y en la que el mundo estaba cambiando. A partir de aquí voy a hablar con spoilers de Un Mundo Perfecto, así que por favor, si no han visto la película, paren el vídeo, véanla. No he mirado en qué plataforma está. Yo tengo un Blu-ray de Alemania, que además no es sencillo, no es barato de conseguir. Pero bueno, búsquenla si quieren, véanla, y cuando vuelvan, como nuestro amigo Iván ya la ha visto y por eso nos ha pedido el vídeo, aquí les estamos esperando. Un Mundo Perfecto tiene parte de esa historia en la que dos presos se fugan, se escapan. Uno de ellos es Butch, es nuestro protagonista, entre comillas. Se escapan y en su fuga, casi milagrosa, acaban en un barrio de familias humildes, donde uno de ellos entra en una casa mientras el otro busca un coche. Bueno, buscan ambos el coche perfecto para seguir su fuga. Entra en una casa e intenta aprovecharse de la mujer de la casa, que es una mujer sin marido, viuda, si no recuerdo mal, con varios hijos a su cargo, testigo de Jehová, lo cual tiene ciertas implicaciones. Su hijo no puede celebrar Halloween, no puede ir a la feria, no puede hacer cosas que hacen los niños normales, lo cual hace que luego les tiren huevos y todo. Su hijo no puede hacer eso, no puede disfrutar de eso, pero eso no es suficiente para que un señor entre e intente intimidar y violar a la madre, que es lo que parece que va a suceder. Butch lo impide, pero se llevan, ante la presencia de un vecino, se llevan al hijo, al pequeño niño, se lo llevan para, bueno, usarlo como... Es que no tiene mucho sentido lo de secuestrar al niño, en principio, salvo que cuando va evolucionando la película lo vas comprendiendo mejor, porque la historia de Butch te explica por qué cogen al niño. Coger un rehén, en ese caso, cuando tú estás a una fuga en la que no tiene por qué encontrarte nadie, si te das cuenta, posteriormente los problemas aparecen por el niño. Si Butch y su compañero nunca hubiesen secuestrado al niño, posiblemente hubieran llegado a México, que era su plan inicial, pero al secuestrar al niño las cosas empiezan a torcerse y empiezan a cambiar para ambos, porque entre Butch y el niño empieza a surgir una tremenda amistad, una relación casi paternal de un niño que no tiene padre, no tiene una figura paterna, y un hombre que no tuvo padre. De hecho, los esquemas entre Philip y la situación especular entre Philip, que es el niño, y Butch es muy importante. Mientras sucede esto y ellos emprenden un viaje en el que descubren esa peculiar amistad que les une, las fuerzas del orden intentan detenerlos con un equipo liderado por el personaje de Clint Eastwood, y al que se suma una experta psicóloga forense, por así decirlo, una analista. Estamos en los años 60, es una mujer, o sea, imaginaros el tema de tensión, de machismo evidente que hay en ese tramo de la película, incluso de intento de abuso de poder por parte de uno de los personajes, que es el personaje de Laura Dern, que supone que lo entiende, que entiende la mente de ese hombre que es peligroso porque es muy inteligente. Pero en el fondo, por muy inteligente que sea, y en algunos momentos casi un psicópata, en el fondo Butch no es más que un niño asustado que no tuvo infancia, con lo cual su trato con Philip, lo que quiero lo cojo, lo que necesito lo cojo, por muy inteligente que sea, no es más que una vuelta a la infancia, sin darse cuenta de que por el camino Philip está recuperando esa parte de la infancia que no tuvo. Él se está convirtiendo en una figura paterna, consciente o inconscientemente, y Philip está recuperando la figura paterna, pero al convertirse en una figura paterna está regresando a la infancia que no tuvo, que perdió, porque él, cuando era un niño, y lo cuenta el personaje de Laura Dern, mató a un hombre que amenazaba a su madre.
Un hombre que intentaba hacer daño a su madre. Lo cual es una imagen especular con el final de la película. Relativamente especular en ese sentido. Cuando siguen a su huida, perseguidos por la policía, por las fuerzas de los Rangers y demás, en Texas, pues van conociendo gente, encontrándose gente por el camino, aprovechándose de los descuidos y la torpeza, y Butch tiene una obsesión de su infancia, y por eso digo lo de regresar a la infancia, y es, no tolera los malos tratos, no tolera que alguien golpee a un niño, porque él fue un niño golpeado. Y su forma de rebelarse contra eso es tomar a cualquiera que golpea a un niño y castigarlo, durísimamente, muchas veces. No lo permite en su presencia. Y es algo que la película se encarga de reiterarnos en más de una ocasión. Lo cual nos lleva al final a una situación en la casa de un trabajador, de un señor, de un tipo que tiene una finca, en la que estamos en los años 60, el año 62. De hecho, y esto creo que es interesante, porque hay mucha confusión respecto, o he visto cuando he leído, hay mucha confusión respecto a la fecha de la película. Hay gente que dice es el 63, porque están comentando que el presidente va a visitar en el otoño, o algo así, o pronto va a visitar Texas. Y todo el mundo habla del asesinato de Kennedy en el 63 en Dallas. Pero también hablan de que van a reelegir al gobernador de Texas. Y la reelección del gobernador de Texas en aquella época, hasta el año 70 y algo, se daba cada 2 años y sucedió en 1962, un año antes del asesinato de Kennedy. Cuando Kennedy, en septiembre, fue a Texas, a Houston, no a Dallas, o entre otros sitios a Houston, y donde dio aquel discurso en el que dijo: nos hemos propuesto llegar a la luna, o nuestra meta es llegar a la luna, o hemos decidido ir a la luna, viajar a la luna. Ese momento es cuando sucede la película, días antes de eso, no el año posterior con la muerte de Kennedy, lo cual hubiera sido muy gracioso porque ese mismo año Clint Eastwood protagonizó En la línea de fuego, en la que ya sabéis que la trama parte de que él era uno de los hombres del presidente, de la seguridad del presidente, encargado de los guardaespaldas, encargado de evitar que le pasara algo en Dallas cuando fue asesinado. Y en el presente, pues se encuentra con un tipo que quiere hacer algo similar. Pero la película no es un año antes, ¿vale? Si revisáis las fechas y demás, resulta que es el año antes cuando fue reelegido gobernador, y la clave está en lo de la elección del gobernador, que se supone que es el año 62, un año antes del asesinato de Kennedy. Con todo ese tema del presidente y demás, lo que quiere la película, en cierta medida, es hablar de que los tiempos están cambiando, de que el modo de vida americano, incluso en Texas, en una zona rural más profunda, ya saben, el sur, con todos los problemas que tiene en ese sentido, estaba cambiando. Y ahí tenemos el personaje de Laura Dern, e incluso el personaje del propio niño, la relación de Butch, cómo evoluciona. Es una relación que nadie se plantea. La gente pregunta ¿dónde está su madre? Y dependiendo de quién dé una respuesta u otra, pues se encuentran con... Pero siempre nadie dice, no puede ser que no esté la madre, uno no está muerta, no, es que se ha quedado en casa, es un viaje de chicos. En cierta medida el tiempo estaba cambiando en cierta dirección, y por eso esa mención, aparte del setting temporal, debo decirte, es 1960 y poco, pero funciona muy muy bien para explicarte que eran los 60 y que el mundo estaba intentando cambiar, aunque la muerte de Kennedy significó muchas cosas también en ese sentido, sobre todo en Estados Unidos por posteriormente la entrada en Vietnam, etcétera, etcétera. Siempre se ha hablado de que Kennedy no hubiera entrado en Vietnam, o no quería entrar en Vietnam, pero eso tampoco se ha podido demostrar. Por mucho que Oliver Stone quiera y demás, y a mí también me gustaría, no se ha podido demostrar, con lo cual hay cierto tipo de duda al respecto, y por eso los tiempos cambiaron mucho a partir de entonces. Sea como sea, con la presencia de estos trabajadores, que además son negros, que hacen una reflexión a esa figura del trabajador para un
un tipo que tiene un terreno enorme y demás, y que no trabaja su tierra, la trabaja este hombre y la gente que trabaja con él, pero le están agradecidos. Es como si tiene un mensaje de la esclavitud no ha pasado del todo. Puede parecer que sí, pero estos tipos viven en una casa pequeña, con las sobras. Le gusta el equipo de música, el tocadiscos, sí, nos lo regaló cuando se compró uno mejor. Es como, te dan las sobras y tú estás agradecido. Y la película, no, de forma muy sutil, señala esa dirección, pero no lo acentúa demasiado para marcar cómo, por un lado, los tiempos están cambiando, pero por otros, el sur sigue siendo el sur. Es muy inteligente al hacer eso. Ve como ese hombre, que tiene a su nieto allí, maltrata a su nieto, y ahí se lía ya del todo, y él parece que va a matarlos, y el niño en un momento determinado, Philip, coge la pistola y dispara a Butch en la tripa, con lo cual empieza una persecución por el campo en la que Butch lo único que quiere es que Philip le perdone cuando Philip, el niño, le ha disparado. El niño que se deshace del arma y de las llaves del coche inteligentemente, pero que por fin se reúne y la policía llega hasta ellos y en un momento final, pues al final el personaje de Bradley Whitford dispara, creyendo que va a sacar un arma, cuando no tiene arma, dispara a Butch y lo mata, y delante de Philip, pese a lo que había dicho el personaje de Clint Eastwood, que es que hasta que no diera la señal nadie dispara, hasta que no dijera cuándo nadie disparase. En ese final tan trágico, con Laura Dern gritando y demás, descubres lo que ha supuesto el viaje para ambos, con esa petición que hace Butch antes de morir, tiene que llevarla a la feria, tiene que dejarla hacer truco y trato, tiene que dejar que su hijo viva. Y con ese momento en el que te das cuenta de que no era del todo un mal tipo, y sobre todo lo tiene una frase. Cuando le dice al niño, y él no le miente a Philip, nunca le miente, yo no recuerdo que le mienta durante la película, y le dice, solo no le iba a matar al señor al que tiene atado y parece que va a matarle, pero dice, no le iba a matar, solo he matado 2 veces en mi vida. Una fue por mi madre, que es el momento con 8 años cuando disparó a aquel desconocido, aquel tipo que iba a hacer daño a su madre, y la otra ha sido por ti. Mitad del camino, cuando en un momento determinado el compañero de fuga de Butch intenta matar al niño, Butch acaba con él. Si no hubiera estado el niño y no hubieran encontrado el cadáver del compañero, etcétera, etcétera, a lo mejor hubieran logrado fugarse sin el rehén. Quiero decir, la bola de nieve que se monta al secuestrar a Philip es la que hace al final que Philip incluso dispare a Butch. Philip con 8 años dispara a Butch como Butch disparó a aquel hombre con 8 años también. El círculo se cierra, el círculo de violencia se cierra, pese a que Butch ha intentado protegerlo. Y lo más maravilloso de la película es que la relación que se establece entre ellos dos es de una amistad sincera, es de padre e hijo, por lo que Philip nunca quiere volver a casa. Él se siente, de hecho tiene varias oportunidades de quedarse, y él se lo dice, es el momento, si quieres, ahora es el momento. Y él se va en el coche, y como dice, no, es que creía que íbamos no, es que me hacía falta un padre en mi casa, echaba de menos a mi padre, y tú has aparecido como si fueras mi padre, a rescatarme de una vida en la que yo no era nadie parecía quererme, preocuparse por mí. Todo eran reglas. Tiene 8 años. Él no entiende las reglas estrictas de su religión. Él ve a los niños pasárselo bien en la calle. Ve a los niños haciendo truco y trato. Ve a los niños en la feria. Y él no puede, porque su religión no lo permite. Y eso, Philip es un niño, no lo entiende. Y con Butch todo es diversión. Es la figura paterna que se ha aparecido y que le va a dar la diversión que el resto del mundo no le ha podido dar. Y es maravilloso cómo establece eso. Es tan maravilloso. Y está tan bien contado que si solamente me contara esa historia, la película sería perfecta. Pero la película tiene que meterme a los policías. Y lo siento en el alma, pero la trama de los policías ralentiza totalmente la historia. Y aparte de perderse en el bosque y luego ponerse a hacer fogatas, que por el amor de Dios, viendo la película es desesperante verles ahí. Bueno, pues aquí estamos, no, ahora, mañana vendrán a recogernos. Mañana pueden estar en San Petersburgo los 2 fugados. ¿Pero qué hacéis? Aquí estamos, luego vendrán los coches de policía a buscarnos, y es como...
¿Y usted quién es? Y hay intimidades y se sinceran mucho unos con otros. Incluso Laura Dern tiene el encontronazo con Bradley Whitford y con Clint Eastwood, que llega allí a protegerla, pero no le hace falta protegerla demasiado. Ella es bastante autosuficiente en ese sentido. Pero todo eso que estamos viendo y viendo es como, pero a mí esto que me aporta. Porque dense cuenta que aparte de perseguirles sin ningún tipo de éxito, no hacen nada. Cuando llegan al final se encuentran con ellos ya, y es cuando dicen, le ha disparado al niño. En serio, no me lo creo. Están allí en el monte. Bueno, pues vamos a montar el dispositivo de policía que ya le hemos cazado. No, ya la habéis cazado, no. Se ha dejado cazar él porque le ha disparado al niño. Si no, estáis todavía dando vueltas con la caravana tirada por el río y demás. Son más un alivio cómico que una trama policial. De hecho, no llega ni a la media hora lo que aparece en la película, en una película de 2 horas y 20, no llega ni a la media hora hasta los 20 minutos finales. El total de aparición de Clint Eastwood creo que es de 40, 42 minutos, algo así, para una película de 2 horas y 20. O sea, de 140 minutos. Los otros 100 minutos, que es una película entera, son ellos dos juntos. No necesitan el lastre del otro, porque cada vez que avanza la historia se frena con los otros, y vuelven a meter un chiste forzado, y tiene ese momento en el que hay un momento que parece los autos locos, cuando está persiguiendo al coche de Kevin Costner y se van y empiezan a chocar y tal, o sea, empieza a esto y al final la caravana se separa y acaba en los árboles y los otros con el coche con el cual, la que hemos liado, y allí el otro se fuga con el niño y dices, pero estamos de broma. Y ese es el problema que tiene la película, que eso alarga el metraje a unas 2 horas y 20, que en 2 horas estaba perfecto. De hecho, el final se siente demasiado largo. Y es el único momento en el que encontramos un cruce entre Clint Eastwood y Kevin Costner, de actores. Un Kevin Costner contenido, pero con un punto infantil, un Clint Eastwood en su papel, porque no tiene mucho para lucirse, ni tampoco no le deja ir para adelante ni para atrás. Es un personaje muy estancado. El personaje de Laura Dern es muy arquetípico, el de Bradley Whitford, típico policía cretino, fuerza del orden descerebrada y que solo piensa en la violencia como solución para todos los problemas, etcétera, etcétera. Un tipo que es un machista, que es un racista, lo tiene todo, una perita en dulce. Y son tópicos. Sin embargo, la relación entre ellos dos es maravillosa, por eso digo que tiene ese lastre continuo, que ahí es donde está el problema de la película. Porque no lo está en la dirección, ni en la de actores, ni en la fotografía. La fotografía es increíble, sobre todo cuando está tratando los campos. Fijaos, yo sé que es un hecho histórico y demás, pero fijaos en el traje que lleva Kevin Costner al inicio de la película, blanco inmaculado. Y diréis, bueno, es que es el traje de presidiario y tal. Sí, pero podría haberse cambiado antes. Y no lo hace hasta bien entrada la película. ¿Por qué? Porque él se ve a sí mismo como inocente, como recuperando la inocencia perdida al estar con Philip. Es un camino hacia la inocencia que ha perdido en su estancia en prisión. Y eso, por eso es blanco. No tiene más... O sea, recordad, lo que vemos siempre es por deseo del director. Y el director, si es un buen director o si es un gran director como Clint Eastwood, no va a dejar cosas al azar, va a decir esto lo quiero que sea así y esto asado. Y es por un motivo. Y en este creo que es muy evidente que esa vuelta en la infancia, a la inocencia, a la inmadurez incluso de ese viaje, de esa huida en la que quiero llegar a México, no, y le dice, y al final le dicen, si quieres ir a México, dice, está a punto de... Si yo le entro al niño y iré a México, dice, está en la dirección contraria, porque no quiere ir a México. Quiere seguir con Philip. Ha encontrado a su hijo, ha encontrado a su niño perdido, al niño que murió cuando mató a un hombre. Ha encontrado la parte de la infancia y Philip ha encontrado al padre que perdió. Es perfecto entre ellos dos, esa unión y esa comunión es maravillosa y funciona perfectamente. Fijaos también en el encuadre, en el uso del encuadre. Es una película muy de aprovechar mucho el paisaje, de colores muy naturales. Daos cuenta que no hay colores estridentes en casi ningún lado. Es una película de mostrar los grandes paisajes con amplitud, con elegancia, planos largos, pero no excesivamente largos. Siempre vemos a los personajes en mitad de plano. No es una película que abuse
de una mirada voyeurística del paisaje. El paisaje ayuda a narrar la historia porque es rural, es ese camino de tierra que señala el personaje. Llevan 20 años o 30 años intentando terminar esa carretera y nunca la terminan, aquí tenemos que dejar el coche. Todo eso, pero nunca es deleitarse por deleitarse o una explotación visual del paisaje. Y luego la composición del plano es muy interesante, cómo utiliza las distancias entre personajes en los planos contraplanos, por ejemplo. La discusión final con el hombre este, con el abuelo este que les acoge y que pega al nieto, ese niño que es un poco lento a lo mejor, y que con ese hombre, fijaos en cuando se ve desde el punto de vista del hombre, no del hombre, de lo que está mirando. Cuando tú ves a Kevin Costner, para tenerlo más claro, están separados. Ves el resto, parte de la cara del actor que da el contraplano, ves a Kevin Costner aquí y al otro actor aquí. Además no le ves la cara completa, pero a Kevin Costner lo ves aquí. Cuando se hace el contraplano, que es desde los ojos de ese hombre, lo ves aquí, y a Kevin Costner lo ves aquí, atrás, pero cubriendo casi toda la pantalla. ¿Vale? En primer plano, pero cubriendo casi toda la pantalla. El espacio entre ellos de se ha convertido en esto. ¿Por qué? Porque la presencia de Kevin Costner hacia ese señor es amenazante, es una amenaza física, sucede toda la película. Cuando está con el niño, el espacio siempre es más abierto. Cuando está a punto de cometer un acto de violencia, el espacio se cierra, es una amenaza sobre los demás, invade su espacio físico visualmente hablando. No es algo casual. Pasa también con el personaje de Bradley Whitford cuando intenta atacar al personaje de Laura Dern. El espacio se cierra entre ellos dos en el plano contra plano propio. Fijaos en ello porque es una forma, al cerrar el espacio, al forzar la perspectiva para unirlos y al contraposicionarlos, separarlos, repito, en el final se ve perfectamente. Están separados cuando vemos la cara de Kevin Costner, ¿vale? Están totalmente separados cuando vemos la cara de Kevin Costner, que es así, pero cuando vemos la cara del otro hombre, están justo al revés, ¿vale? Y están pegados. El espacio entre ellos dos se elimina, porque el receptor desde el plano de vista, entre comillas, subjetivo, desde el hombro de Kevin Costner, se siente amenazado. Y eso no pasa en el coche, cuando está atrás Kevin Costner y le dice lo de... cuando va y le dice sujeta el volante al niño y está el otro atrás y te van a pasar dos cosas y se lo explica y le hace la diferencia entre un hecho y una amenaza, todo eso que está muy bien y muy bien explicado y es muy divertido, pero me ha roto la nariz, ¿ves? Eso es un hecho, te vas a enterar, eso es una amenaza, veo que lo vas enterando, te vas entendiendo, todo eso está muy bien trazado desde el punto de vista de los espacios entre personajes. Cuando son ellos, unos quieren separarse, porque para Kevin Costner él no está haciendo nada amenazante. O lo está haciendo de una forma muy natural, con lo cual él no siente que está invadiendo espacio. Pero para el otro personaje, cuando vemos su mirada, sí está amenazando. Y entonces el espacio se cierra. Cierra huecos, no hay hueco entre los dos actores, entre las dos figuras, con lo cual la amenaza es mayor. Y en esos campos áridos, no solamente en los sombreros de los protagonistas, de los personajes de los policías, de los Rangers, ni nada, en ese paisaje, en ese viaje, en esa huida a México, es donde está su espíritu de western, evidentemente. Es una película que tiene claves visuales, como las que os he dicho de los espacios y los huecos, son muy de western. Y fijaos cuando haya disparos y demás, la confrontación entre Clint Eastwood al final con Kevin Costner es puro western. El robo en la casa de la señora cuando van con el truco trato, pues yo entré y le dicen, no, pero denme el jamón y tal y no sé qué, todo eso, cómo está compuesto en los planos, aprovechando cómo usa el paisaje, como he dicho antes, sin abusar de él, sin ser contemplativo como parte de la historia, como un personaje que acompaña a los dos protagonistas. Cómo utiliza los coches que son clásicos como si fueran caballos. El protagonista llama a los coches time machines. El personaje de Kevin Costner llama a los coches máquinas del tiempo. Porque para él esos coches con ese viaje con Philip le están sirviendo para recuperar el tiempo, para viajar atrás en el tiempo y volver a ser el niño que fue. Nuevamente, esa referencia. Los coches son casi como caballos y luego tiene esa persecución al final, ese robo en la casa, casi de cuatreros, es una película de bandidos, todo eso, los pueblos, ese pueblo en el que van, en el que compra el disfraz de Casper,
roba el disfraz de Casper. El niño dice, es que había robado el disfraz, por eso me fui contigo. Y otro le mira como diciendo, es que sigue siendo un niño. Todo eso es muy de western y también muy de John Lee Hancock, que tiene siempre ese toque western. Pero ellos dos, pero el mundo que les rodea es moderno, entre comillas, son años 60, con lo cual se pueden clavar perfectamente en el neo-western. Maneja perfectamente esas claves visuales, maneja perfectamente esas claves argumentales, maneja perfectamente la composición de plano, la propia fotografía. Es una película que terminaron de rodar en verano del 93 y debido al rodaje y al montaje ultra rápido que hace Clint Eastwood, estaba lista en diciembre para su estreno y para llegar a los Oscars, o sea que una locura, algo prácticamente impensable, pero tiene ese lastre, para mí muy fuerte, y esa duración excesiva que hace que la película renquee cada vez que aparecen los policías, sino porque el guión no les da mucho que hacer. Es que no hacen nada. Aparte de acabar perdidos en el bosque, no hacen mucho más. Vamos a perseguirle, venga, somos los más listos, los más guays, los más... Vamos a caer en el bosque, no los encontramos, pues ¿dónde estarán? Bueno, vamos a hablar un rato aquí al lado de una fogata. Me sobran. O me los escriben mejor, o no me los pongas a hacer el ridículo todo el tiempo. Son personajes que sobran de la trama, porque la trama importante es la de los dos. Me hubiera gustado ver la versión original, porque Clint Eastwood quería a Denzel Washington para Butch y él no quería hacer el papel. Le tuvo que convencer Kevin Costner para que hiciera el papel del perseguidor. Creo que es una película de 4 estrellas, Iván. Creo que es una muy buena película, creo que es una película notable, creo que es una película muy bien planteada, pero a la que le falta ese cerrarlo todo, haberse centrado solo en la historia de padre e hijo de ellos dos, o haberle aportado algo más, como ese cruce de Clint Eastwood con Kevin Costner al final, esa charla que tienen, esa huida a México imposible, va en dirección contraria, todo eso, ahí estaba la miga, no en hemos acabado en el bosque, ahí no. Eso no aporta nada a la película, hace que renquee. Por lo demás, lo he dicho, notable película, muy buena y que deberíais disfrutar todos porque merece la pena ser vista como todo lo que hace Clint Eastwood. Así que hasta aquí llega mi crítica de hoy, ya sabéis, Iván, muchísimas gracias de nuevo, ya sabéis que tenéis que dar a like, suscribiros, que tenéis la revista en el kiosco, que podéis acudir a ella cuando queráis, que tenemos número nuevo preparándose en estos momentos y poco más que deciros, like, suscribiros, contadnos lo que queráis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.